En este Día de la Patria, 9 de julio, seguimos en vivo acompañándote desde las sintonías de Radio María y por imagen por Radio María TV. Ingresa a www.radiomaria.org.ar. Están dando vuelta los matecitos calientes en esta tarde, preparándose seguramente para alguna cena familiar, después, en algunas horitas. Qué bueno que así sea. Compartiendo en familia, lo disfrutamos mucho, ¿no? Y hablando de familia y hablando de matrimonios, hoy queremos presentarles a ustedes un libro que habla sobre 20 matrimonios en 20 años de historia, 20 siglos de historia, matrimonios santos, matrimonios comprometidos, con valores, que verdaderamente son ejemplo para nuestra vida familiar. Un libro que se llama Caminos de Santidad Matrimonial, cuyos autores son Leonardo Cos y Paola Rizuelo, quienes están con nosotros en esta tarde de feriado compartiendo un pedacito de esta historia. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Vero los saluda. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? Vero. Un gusto escucharte. ¿Cómo están? Gracias, Leo, gracias Pao por tomarse este tiempito en este feriado, seguramente descanso familiar, me imagino, para poder dialogar con nosotros y contarnos un poco cómo se gestó. ¿Cuál fue la idea? Me encantó, Leo, me mandaste el índice y ya desde el índice me dio muchísimas ganas de leerlo, verdaderamente. Son matrimonios a lo largo de un montón de siglos de historia que, claro, que o que fueron santos o que marcaron, ¿no? un tiempo por sus valores, por su modo de vivir. Cuéntenos cómo gestaron esta idea entre ustedes. Bueno, la idea surgió en la pandemia. Nosotros estuvimos toda la familia reunida en casa, la verdad estábamos todos juntos en ese momento, tenemos chicos grandes, pero en ese momento estábamos todos juntos y somos bastante lectores. Y empezamos a como pasarnos libros sobre la vida de los santos y siempre los libros eran, Santo Tomás de Aquino, y tengo el de Santa Teresita, ¿no? Lo de las monjas, los curas, estos grandes santos que todos conocemos, y en un momento nos llega el de Luis y Celia Martín, que son los papás de Santa Teresita. No podíamos creer tener un libro grande de un matrimonio, ¿no? Entonces los dos estuvimos muy entusiasmados en esa lectura. Lo empecé yo, después se lo pasé a Leo, y ahí, en ese tiempo que uno también tiene más para reflexionar, dijimos, este no puede ser el único matrimonio, y si hay otro no puede haber solamente dos. Entonces ahí comenzó una investigación que duró aproximadamente 2 años en búsqueda de todos esos matrimonios que estaban viviendo esta idea del camino de santidad y que habían llegado a, digamos, reconocidos hasta un punto, siervos, beatos o santos, o no, pero que nos marcaban, ¿no? en este camino. Y ahí como que empezamos a revolver la web, distintos sitios, y de repente empezaron a surgir un montón de matrimonios que nunca habíamos escuchado. En algunos casos el proceso de beatificación está con él, estuvo con ella, etcétera. A veces los dos, no importa, pero siempre los consideramos como un matrimonio que aspiraba a la santidad. Y surgían unas historias, unas riquezas de vida que no nos imaginábamos. Todo tipo de profesiones, educadores, políticos, abogados, labradores, misioneros, lo que quieras, y a lo largo de toda la historia, ¿no? Por eso decimos que son 20 siglos de santidad conyugal. Arrancamos en el primer año del cristianismo y hay casos a lo largo de los 20 siglos hasta llegar al siglo XXI, literalmente. Así que es una riqueza que quisimos compartir. Sí, inmensa. ¿Cómo hicieron para organizarlos? Porque veo, ¿no?, que es por época, por tiempo, y también tienen un título especial. Fue un trabajo muy arduo. ¿Cómo fue que se organizaron para esto? En realidad empezamos queriendo compartir con los más cercanos y como que los agrupábamos pensemos en los familias que en los matrimonios que están como que inspiran como una alegría, otros que más sacrificados, otros no. Fuimos como dándole primero una clasificación, un tono así, pero después
cuando realmente alguien nos dijo, bueno, esto además, empezamos a dar charlitas, ¿no? A distintos grupos, en distintos lugares, más cercanos, más lejanos, en algunas parroquias, y alguien dijo, esto ustedes lo tienen que escribir, no se puede quedar solamente así, claro, pasando de uno a otro, sino que tiene que estar escrito. Entonces, cuando ahí sí empezamos a pensar en escribirlo, la idea se fue organizando de otra manera, sí, ¿no? En el medio también surgió que dentro de lo que revolvíamos en la web, nos pusimos en contacto con un sacerdote dominico americano, él, pero vivió muchos años en Perú y ahí había escrito algunas cosas sobre matrimonios santos. Después estaba viviendo en Kenia y nos contactamos con él, hicimos un par de llamadas, intercambiamos textos y los dos nos entusiasmamos mucho. Empezamos a colaborar en esto y de hecho el libro incluye varios textos de este padre Thomas Kraft, que es un americano que investigó mucho en el tema y él nos apoyó muchísimo y ahora está ayudando a la difusión del libro. Y entonces sobre lo que vos preguntabas, empezamos a ver ahí un cierto patrón, ¿no? Que en determinadas épocas del cristianismo la vocación conyugal acompañaba o jugaba un rol, ¿no? De lo que se requería en ese momento, cuando había que hacer un poco más en la familia, fortalecer la familia y que sea una iglesia en el hogar, el matrimonio estaba ahí para apoyar eso y si había que morir mártires estaban dispuestos. Después venía la etapa de difundir el cristianismo, de la educación, de catequizar y en todo eso se encontraban también matrimonios y después ya viene toda la etapa más de los reyes, cuando ya los países eran cristianos y hubo grandes reyes cristianos, como obviamente el rey San Luis, que la mayoría conocemos, San Luis IX de Francia, y después ya llegamos a épocas más modernas donde están las profesiones, los que se santificaron como educadores, como abogados, políticos, trabajadores sociales, médicos incluso. Y después, bueno, todos los casos de las madres heroicas que llamamos, que dieron su vida porque tenían algún problema de salud, que hacían que ponían en riesgo su embarazo y ellas de ninguna manera querían cortar el embarazo, así que ofrendaron su vida por el niño por nacer. Y esa fue un poco la clasificación que usamos después para el libro, ¿no? Vamos cubriendo las épocas históricas y siempre damos dos casos de matrimonios que tuvieron un mismo rol profesional o social, servidor público, benefactor, reyes, labradores, etc. De esta manera vamos cubriendo los distintos roles que los matrimonios tuvieron a lo largo de la historia. Leo, Pau, dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Hay muchos de estos matrimonios que tuvieron hijos santos. Nombraban a Celia y Luis, los papás de Santa Teresita, por ejemplo. Hay muchos de estos matrimonios que tuvieron a su vez hijos con virtudes fuertes. Muchos hijos con vocaciones, ¿no? Muchos matrimonios con hijos con vocación al sacerdocio, con vocación a ser monjas. Santos, no tantos, o tal vez algunos son un poco más como que todavía podrían llegar a hacerlo, pero no lo son, así como Santa Teresita, ¿no? Pero realmente vivían en un ambiente, todos estos hijos, por ejemplo, los papás de Santa Teresita, la familia en sí, más allá que Santa Teresita es ella única santa, realmente era un clima de santidad impresionante. De hecho, todas las hermanas entraron al monasterio, a las carmelitas, y no, es como que había ahí un ambiente de oración, un ambiente de ayuda, de generosidad. Entonces, bueno, como ellos, un montón de familias vivieron así, pero bueno, así santos. Sí. Hay varios casos más de familias con muchos hijos santos, pero por ahí no son los que más abordamos en el libro, porque no se conoce tanto. Sí, están los padres de San Bernardo de Claraval, hay otras familias que tuvieron varios hijos santos, pero por ahí no es tan rica la historia de los padres como para contarlo a lo largo de todo un capítulo. Acá tratamos de elegir los que más nos podían transmitir de cómo ellos se llevaban y cómo actuaban juntos en la sociedad y en la comunidad. Hay unos cuantos casos, pero por ahí no es lo más común.
No es lo que más abunda. Chicos, seguramente en el camino encontraron historias impresionantes que les llamaron la atención más que otras, o encontraron perlas impresionantes para su propia vida matrimonial. ¿Qué se les cruza a ver por el corazón? Porque son muchísimas las historias, pero algunas historias que les sorprendía leer el itinerario de vida de estas dos personas y decían, wow, esto es real, ¿no? ¿Se acuerdan de algunas? Bueno, arranco con una, si querés, ¿no? Una de las que más me impactó en su momento es la de en realidad, dos ex esclavos que eran haitianos, los Toussaint, que los dos nacieron en Haití, después fueron a Estados Unidos con la familia a la cual prestaban servicio. Él gana su libertad al morir la dueña, digamos, y él compra la libertad de quien sería su futura esposa. Y entre los dos, lejos de dedicarse a la buena vida, como él juntó muchísimo ingreso con su profesión de peluquero, llegó a ser el gran peluquero de la alta sociedad de Nueva York, empiezan a hacer obras de beneficencia y son los grandes benefactores de la población negra de Nueva York. Y termina los artículos periodísticos diciendo de que fue el negro más admirado de Nueva York, y estamos hablando en el año 1800 y pico, ¿no? Lo que era el problema racial todavía que recién nacía en esa época. Así que es un caso que nos impactó. Él es venerable hoy, y bueno, y ella también le podría iniciar un proceso en algún momento. Así que es uno de los casos más impactantes por cómo alguien te transforma su vida y devuelve, a pesar de haber nacido como esclavo, ¿no? Podría haber sido un resentido social y, sin embargo, devolvió todo lo que él recibió. Sí, otro que nos encanta, bueno, que nos tocó, porque aparte bastante cercano, lo tenemos a Enrique Joy, a Cecilia Bunge. Sí. La verdad que ellos tienen una historia bastante cercana a la nuestra, en el sentido de la vida diaria, ¿no? Y de haberse santificado él, además de en su matrimonio y en su familia, en su trabajo. Lo que nos impresionaba especialmente de él era lo claro que tenía desde el comienzo, desde la juventud, de cómo él quería llevar a cabo su vida para llegar a la santidad. Dice que le decían el santo de la libretita, porque él se iba como organizando en la libretita sus objetivos para ir trabajando en sus virtudes y ser cada día mejor. Es impresionante también leer las cartas que entre ellos se escribieron, porque en qué lugar él la ponía a ella y ella lo ponía a él. Estuvieron separados varios momentos y sin embargo se mantenían unidos en ese amor a través de las cartas. Y también el ejemplo que realmente él dio en su trabajo como empresario, ¿no es cierto? Porque realmente cuidaba a sus empleados, que no le faltara, que tuvieran como si fuesen parte de su familia. Un dato así curioso es que él en un momento estuvo muy enfermo y tuvieron que donar sangre, y dice que todos los 200 y pico de obreros hacían fila para donarle la sangre a él, y que cuando él se recupera de eso, él dice, ahora sí estoy contento porque yo quería porque tengo sangre obrera, ¿no? Así como ellos tenían una situación económica muy alta, sin embargo él quería estar y tener como tenían los que ayudaban. Sí. Y aún así te agrego, a veces se malentiende un poco esto de ser ejemplar o modelo, ¿no? Eso no implica que hicieron siempre todo bien y vivieron a la perfección. No, fueron limitados como todos nosotros, tuvieron problemas, tuvieron dudas. Algunas de las historias son muy fuertes, hay historias de conversión, hasta de traición, alguna infidelidad, y sin embargo todo termina en que con la esposa orando por el esposo logra la conversión, y finalmente es una transformación donde ambos de la mano llevan a cabo una enorme obra social, ¿no? Y bueno, hay un caso de una pareja del genocidio ruandés del año 94, donde bueno, son lamentablemente asesinados casi toda la familia, pero ellos habían vivido toda una transformación en su matrimonio y estaban transformando la sociedad y uniendo las razas, y por eso terminan muriendo mártires
defendiendo el cristianismo, los valores cristianos en su vida y en su familia. Es otra historia muy fuerte que tampoco es, digamos, la perfección a lo largo de toda su vida, sino que tuvieron altos y bajos y problemas y salieron adelante y la pelearon. Y son ejemplos en ese sentido. Por eso aclaramos que son ejemplos en cómo buscaban la santidad, no en que les saliera siempre todo bien y sin un solo problema, todo lo contrario. Así es, chicos, vamos a hacer la primera pausita musical de esta charla, así después podemos seguir dialogando profundamente, ¿no? Es interesantísimo el trabajo que han hecho, muy interesante. Seguramente va a haber muchos de la comunidad Radio María TV que van a querer, ¿no?, acercarse a este material que ustedes han editado. Después vamos a dar bien el modo de poder adquirirlo y poder tenerlo en sus hogares. Y seguimos hablando del contenido y de la razón de ser, ¿no?, de este trabajo realmente maravilloso. Vamos al encuentro de la música, ya venimos. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, No fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, Los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. deja que tu alma desnude ante la luna y las nubes. Deja que mi alma te cuide. Tú me cuidas a mí, Tú me cuidas a y mí. yo te cuido a ti. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Si estás conmigo, Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Dale.
Ahí estaba Juan Luis Guerra y Montaner, que dicen: Juan Luis y yo creemos en el amor para siempre que Dios elige. ¡Ay, se me fue la plaquita para seguir leyendo! Bueno, ahora después, a ver si la retrocedemos un cachito, que está buenísima esa plaquita. A ver, Fede Stucker, que está allí en la musicalización puesta en el aire. Después la leemos entera, que es muy linda la frase de esa placa que termina la canción. Dice: creemos en el amor para siempre y que Dios elige a la mejor pareja para cada uno de nosotros. ¿Es así? ¿Dios elige a la mejor pareja? No era que nos elegimos nosotros. ¿Cómo es esto de elegirnos, Leo, Pao, y que Dios esté en el medio, ¿no? ¿Cómo es esto y cómo es esto que se repite también en estos matrimonios llenos de virtudes? Justo estábamos con eso en la tandita, porque veíamos los matrimonios y decimos, bueno, nosotros cuando pusimos Caminos de Santidad Matrimonial dijimos lo primero importante es que es la santidad, ¿no? Y la santidad es la plenitud del cristiano, es la caridad, la perfección, es como llegar a unirse tanto a Jesús que ya no se pueda más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ser santos, todos estamos llamados a eso. Y nosotros tenemos esta gracia o este regalo de poder ser santos en el matrimonio, o sea, de a dos, los dos juntos. ¿Y eso qué nos agrega? Que yo hago lo posible para que Leo sea santo y Leo hace lo posible para que yo sea santo. Y esto con Dios en el medio, porque la gracia del matrimonio lo que nos da es tenerlo a Jesús en el medio. Yo veía las imágenes de la canción y decía, sí, 62 años, 80, solo se logran, realmente solo se logran, y también les ha pasado a estos matrimonios del libro, con Dios en el medio, porque los matrimonios tenemos momentos muy felices, momentos de crisis, y no es una cuestión de aguantar, sino es una cuestión de cómo uno lo va llevando, ¿no? Y tenerlo a Dios entre nosotros creo que es una de los mayores regalos que podemos tener. Con Él todo es diferente y todo lo podemos pasar, y nosotros realmente creemos que es gracias a que Dios está con nosotros que uno va avanzando, quiere como mejorar, quiere como esto, ¿no? También preocuparse por ser mejor cada día, uno mismo y para con el otro. Y como dice esta frase que nos gusta, nosotros decimos que nuestra misión es llevar a nuestro cónyuge al paraíso. No lo decimos nosotros, lo dijo. Es una frase del beato Carlos I, sí. El último emperador católico, fue emperador de Austria-Hungría, y bueno, él lo dijo el día de su casamiento, dijo: acordate que desde ahora cada uno tiene que llevar al otro al paraíso, ¿no? Y ese es un poco el lema que abordamos en el libro. También hubo, bueno, hay otra pareja, los Alvira, que también el día de su boda, el sacerdote muy conocido, San José María Escrivá, también les dijo: acuérdense que desde hoy vos sos su camino al cielo y ella es el tuyo, ¿no? Así que más o menos lo mismo. Claro, el Jesús más próximo, ¿no? Que tenemos, en definitiva, es nuestra pareja, es nuestro cónyuge, ¿no? Exactamente, y nos gusta también pensar, como hemos escuchado, que el día que lleguemos arriba, por el primero que nos van a pedir cuentas es por mi esposo, mi esposa, ¿no? ¿Lo trajiste con vos? ¿Qué hiciste para que esté acá? ¿No? Ese es el primer prójimo sería, ¿no? Después nos podemos preocupar por todo el resto, pero el primero por el que nos van a pedir cuentas es por nuestro esposo o esposa. Chicos, ¿encontraron denominadores comunes en estos matrimonios para perseverar? Por ejemplo, la oración, por ejemplo, el diálogo. ¿Encontraron estos denominadores que a veces se repiten en estas parejas? Sin duda. Sí, el primero que iba a decir es la oración. Por eso decíamos Dios entre ellos, la oración, la Eucaristía, impresionante, y está para leerlo, esta cuestión de ir a alimentarse siempre a la misa, como matrimonio, o sea, los dos juntos. Sí, por supuesto, los diálogos, mucho de rezar por el otro y la paciencia en determinadas situaciones y muchas situaciones, ¿no? Cada vez que digo una palabra se me ocurre uno de los casos, pero hubo una de las mujeres que realmente, cuando la gente ha leído el texto, ha dicho, bueno, pero es impresionante la paciencia que ella tuvo para llegar a este momento con todo lo que pasó, y la verdad que sí, la perseverancia.
Y para mí el objetivo claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Y por eso digo, parece reiterativo, pero si vamos hacia la santidad, si queremos ser santos, es esto, ¿no? Es el diálogo, la paciencia, perseverar, la oración, la Eucaristía. Y otro gran denominador común es tener el oído puesto en lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Siempre estar pendiente de la voluntad de Dios por sobre lo que yo creo que quiero o necesito, ¿no? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Cuál es mi misión? Eso se ve muchísimo. Sí, y ¿sabés qué más? Esto tuvimos... como matrimonio uno tiene como que salirse un poquito del yo para ponerse en el nosotros. Y esto es algo que nos cuesta a todos un montón, pero especialmente en el matrimonio pasa que tenemos esto de, bueno, pero yo estoy mal porque la verdad que no estuviste atenta, porque no me prestaste atención, porque no sé qué. Es como esto, no tanto yo y el otro como importante, sí, porque lo quiero llevar al cielo, pero también porque me interesa su felicidad, porque me interesa que él esté bien. Y hemos experimentado que cuando el otro, yo hago lo posible para que el otro esté bien, es así cuando mejor yo me siento. Y así es el caminito que vamos haciendo. Y lo otro decir, que el egoísmo nos tira para atrás, ¿no? La santidad, cuando estamos muy en el yo, ¿no? Lo que yo quiero. Y está muy bien la realización personal, porque tenemos que ver nuestro propio camino y no estar pegados al otro, sino acompañarnos unos a otros, ¿no? Pero cuando está demasiado el camino en el yo, ahí no podemos ver al otro. Nos individualizamos de tal manera que ya no somos una pareja, sino ahí pasa otra cosa, ¿no? Tal cual. Sí, lo otro que te iba a decir que se ve mucho es que no se quedan encerrados en su realidad familiar, saben que es lo más importante, la formación de sus hijos, quieren dar hijos para Dios, sean en vocaciones religiosas o vocaciones matrimoniales, ellos siempre saben que sus hijos son para la misión que Dios les pida. Pero siempre les enseñan que tienen que volcarse hacia el afuera, ¿no? No quedarse dentro de su realidad familiar, sino todos son misioneros, benefactores, como familia contribuyen a la sociedad, todos dan de lo mucho o lo poco que tienen, son austeros aunque tengan muy buen pasar, ellos les enseñan a su familia de que los bienes son para todos y que no pueden estar demostrando de que les sobra por todos lados y tener los mejores autos y darse la mejor vida, sino tratan de transmitir ese mensaje de austeridad a sus hijos para que vivan de esa manera, aunque tuvieran buen pasar, porque venía así en la familia. Y es un denominador común como también estos matrimonios se abrieron a todo lo social, o sea, ya sea unos en las cárceles, otros con los pobres, otros con los enfermos. Impresionante como además de cuidar y vivir, siempre se daban. Nosotros realmente creemos que eso también es algo que ayuda mucho, ¿no? Pensar en el entorno, en los demás, en el camino, como matrimonio, o sea, no descuidar por hacer, sino hacer juntos para los otros. Eso, en todas las historias del libro, todos tienen algo para marcar diferente, original, pero no todos tenemos que hacer lo mismo, pero realmente todos se volcaron. Y ahí viene justamente lo del nombre de caminos, ¿no? Son como caminos dentro de un mismo camino conyugal o matrimonial. Hay distintos caminos que tienen que ver con la misión que me está pidiendo Dios para llevar a cabo esa misión dentro del matrimonio. Puede ser en lo profesional, puede ser en lo social, puede ser pionero en evangelizar en algún lado, en mi medio, en mi entorno. Esos son los distintos caminos y por eso el nombre de los 20 caminos conyugales en 20 siglos. Es maravilloso. Eso, la clave de la comunidad, ¿no? La comunidad, la comunicación y la comunión, porque ustedes no sé si lo perciben, pero hay muchos matrimonios solos. Hay muchos matrimonios que no piden ayuda en su debido tiempo, sobre todo en momentos de crisis, que es absolutamente normal y común que un matrimonio pase por una crisis. Vos decís, no, estamos en crisis, entonces no llegaremos nunca a la santidad.
y es un grave error, ¿no? Hay que ver cómo juntos se pasa la crisis. Pero hay muchos matrimonios que se alejan comunitariamente, ¿no? Esta es otra clave, estos matrimonios que supieron pedir ayuda a tiempo a su comunidad, que no se aislaron, que no se cortaron solos, por así decirlo. Sabés que siempre que nos tocó hablar de esto, siempre surgió esto de que como que en crisis, ¿cómo, no? Y a mí me decía el otro día una persona, tengo un matrimonio que está así, se ve que algunos por ahí se acercan sin acercarse, no te dicen, no estoy muy bien, pero... Y ahí es como que uno puede intervenir, sí. Porque es verdad lo que vos decís, a veces uno se aísla porque no quiere o no sabe cómo compartir todo esto, pero nosotros... vemos esto de que cuando uno está mal suele como alejarse de todo esto, ¿no? Y lo que siempre tratamos de hacer nosotros dos cuando hemos tenido situaciones o tratamos de decir es que justamente es donde más hay que unirse y tal vez más rezar, diría, porque lo que nosotros solos no podemos, y a veces algunas crisis nos da la sensación que no podemos pasarlas, en realidad Dios sí puede y nos ayuda a hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que de vuelta hay que tener esta humildad y esta, no sé, también paciencia y perseverancia de dejar que las cosas tengan su tiempo y puedan volver a retomarse, ¿no? Y a veces la gente se siente desesperada y dice, no, pero yo ya con esto no puedo más, y tal vez no es... No digo que no sea tan grave para minimizar o no darle la importancia, sino que sí hay como si uno se acerca en vez de se aleja. Esto es lo importante, ¿no? Y pasa con matrimonios o con cualquier cosa, y más de la fe, ¿no? Me pasa algo y ya parece como que me voy para el otro lado. Lo que sí está comprobado con estos matrimonios es que te puede pasar de todo, porque la verdad que cada historia te hace ver la cantidad de cosas por las que han pasado y cómo han ellos podido no solo salir adelante, sino ser hoy estos matrimonios que estamos mirando. Siempre manteniendo muy fuerte los dos ejes, ¿no? Lo natural y lo sobrenatural. Mantener un vínculo muy fuerte de oración, como decía Pau, con la Eucaristía, la misa, y también buscar ayuda, sea en dirección espiritual, sea en alguien que tenga mis valores parecidos y con lo cual yo me pueda asesorar, dirigir, pedir consejo, o bueno, la familia y mis padres que también me van a apoyar y saber aconsejar. Digamos, como vos también bien decías, no cortarme solo y aislarme porque no suele ser lo mejor. Claro, chicos, me imagino que el haber investigado sobre estas historias ha contribuido positivamente a la unión de ustedes, la unión matrimonial de ustedes. Si es así, ¿en qué sentido? ¿Qué frutos dio? Bueno. No, primero fue muy lindo ir viendo cuando esto nacía, cómo de alguna manera Dios nos iba confirmando que esta era una misión común que nos pedía. En algunos momentos tuvimos apostolados muy fuertes, cada uno por su lado, y esto fue un apostolado que claramente surgió para unirnos y para los que lo hiciéramos juntos, ¿no? Lo transitáramos de la mano. Aunque en algunos momentos nos lo confirmó por separado. Yo suelo contar de que en un retiro de 6 días, una convivencia con Pablo que hice hace unos años, cuando esta idea empezaba a gestarse, de alguna manera le pedí a Dios algún tipo de señal si era esto lo que quería o era un capricho nuestro o mío, y por qué nosotros escribir un libro que hasta ahora nunca habíamos editado nada, si éramos los más aptos, los más idóneos para esto. Y bueno, y en un momento de unas meditaciones que nos mandan a hacer con algún texto recomendado donde nos piden que pidiéramos qué queríamos sacar de ese momento de oración, yo justamente pido algún tipo de confirmación que de alguna manera me deje saber si quería que fuéramos adelante con esta idea del libro, y cuestión que abro la Biblia y el primer texto de San Pablo que leo que me habían dado hablaba de Áquila y Priscila, que es la primer pareja santa que tenemos incluida en el libro, digamos, y que ya estaba pensada como la primera. Entonces ahí ya broté en lágrimas y no podía creerlo, sentí como una clara confirmación de que esto es lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Así como que
en ese mismo retiro, mi compañero de cuarto después me comenta de repente que qué lindo lo que contaste, los matrimonios santos. Sabés que yo estuve presente en la beatificación, el primer matrimonio beatificado juntos, que fueron los Beltrame Quattrocchi, que en el año Otra 2000 clave más. En Roma. Entonces ahí te caes de espalda, decís, ya está, te está diciendo, pero no ves que es por acá, Claro. no sea duro. Sí, y después a eso Claro. se le agrega todo lo que pasó después de haber tenido el libro en la mano, ¿no? Que fue impresionante para nosotros, ni imaginábamos que hacer la presentación acá, que venir para allá, cosas como que no estaban planificadas. Pero yo te quería contestar que cada historia sí nos dejó algo, y aunque nosotros no, te puedo decir algunas cosas, pero digamos, es como que cada momento que vivimos siempre se nos viene una historia de nuevo, ¿no? Porque, y también tenemos esta cosa divertida de que nosotros hemos compartido con los chicos mucho, y todo esto matrimonios santos, entonces también ellos nos dicen, che, mamá, papá, esto no sería de matrimonios santos, ¿no? Esta parte, esta discusión. Eso nos da muchas gracias, porque lo que te quiero decir es que ya tenemos como una alerta, tenemos como algo que se enciende, ¿no? Está Cada vez bueno. que estamos en una situación, decimos, che, ellos cómo lo hubieran vivido, y te acordás cómo esto, más allá que rezamos. Claro, por eso el nosotros rezamos. modelo. Sí, Claro. y vamos como tomando, y hay cosas que la verdad fue muy, nos llegó mucho al corazón. Una familia como la de Santa Teresita, la verdad que esa historia que es única, irrepetible, hace todas, pero digamos, te hace ver que somos todos vivimos las mismas situaciones, y realmente cómo la podés vivir es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, con ellos, con los otros, nos vamos acordando cosas y decimos, nunca dejar de rezar, nunca dejar de tener este detalle para con el otro, y por ahí nosotros retomándolo, porque tenemos 30 años de casado y la verdad que uno tiene también momentos, ¿no? Entonces ahora poner en prioridad un detalle para con el otro, buscar esos momentos ya para otro tipo de diálogo, ¿no? Y cuando viene un problema, bueno, la calma, ¿no? Realmente ponerlo en oración y ver cómo lo resolvemos. Por ahí en algún otro momento uno, viste, se sacaba por todo. ¿Qué es lo importante, no? ¿Qué es lo que realmente... Y vas aplicando algunas de las herramientas bien claras que ellos también usaban, ¿no? Rezar el rosario en familia era un momento clave para un montón de estas familias, ¿no? Sí. El estar atento a la voluntad de Dios, como decíamos antes, la formación de los hijos, todo eso vas escuchando y teniendo sensibilidad para encontrar esos momentos y aplicarlo realmente. Chicos, bueno, están preguntando ya, ¿no? A Leonardo y a Paola dicen, ¿cómo hacemos para tener el libro en nuestras manos? ¿Cómo hacemos en diferentes partes del país? Ustedes saben que Radio María se escucha en todo el territorio nacional. Si esto es posible, ¿cómo hacen? ¿No? Cuéntenos. Bueno, el libro es le ponemos un poquitito en pantalla, no sé si se ve. Está presente Sí, ya en todas las librerías Ágape del país, y si no por vía web, es de la editorial Áncora, así que también pueden entrar a Áncora Libros y pedirlo por ahí. Entiendo que también a través de Mercado Libre, Áncora la ha puesto a disposición a través de Mercado Libre. Y después nosotros somos del movimiento de Schoenstatt, así que también en la mayoría de las santerías, santuarios, librerías de Schoenstatt, que en muchos lugares del país también los pueden encontrar ahí. Y bueno, acaba de salir la segunda edición, así que estamos justamente empezando a distribuirlo y difundirlo más a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Nuestra idea es justamente que pueda llegar a todo el mundo que lo quiera, que se difunda, porque hay una riqueza en estas vidas que realmente todos los cristianos lo tenemos que conocer e identificarnos con estos modelos, ¿no? Y también ya tenemos conocidos en otros países que nos lo están pidiendo y estamos viendo cómo hacer para que ya llegue. Tenemos pedidos de Puerto Rico, México, está en una santería en Miami incluso, así que está arrancando y estamos muy felices con todo esto que está pasando. Qué lindo, che. Qué bueno que está, qué bueno. Gracias por este tiempo, por presentarnos
que es posible, ¿no? A veces nos olvidamos que es posible la santidad matrimonial. Uno dice, no, pero es un viaje en taxi. No, vamos en colectivo. Y vamos con nuestras parejas y vamos juntos. Y uno puede, esta frase, ¿no? Desearle el paraíso al otro, ayudarlo, ¿no? A que juntos también, unos por otros, podamos llegar, ¿no? Qué bueno que así sea, chicos. La verdad que los felicito por este trabajo. No será seguramente la última vez que charlemos. Qué bueno que podamos difundir esto también por Radio María TV y desearles verdaderamente lo mejor para la familia de ustedes y para muchos que van a leer este libro, que se desparrame, ¿no? Esa bendición para todos sus lectores. Muchas gracias por haber estado hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer. Gracias, un abrazo grande, ¿no? Ahí estaba esta pareja, Leonardo y Paola, autores de este preciosísimo material que están invitados también ustedes a leer. Nosotros nos vamos despidiendo de este 9 de julio, nos despedimos, mañana volvemos, como es costumbre, a las 4 de la tarde, deseando lo mejor para nuestra patria. Desear lo mejor